Sandra Andújar, presidenta de Elliott Excellence, Federación Española del Lujo. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días a todos, gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Decía que, bueno, acabamos de escuchar, ¿no?, esa rueda de prensa sobre los datos del paro. Parece que los sectores comienzan otra vez a emplear a la gente, que vamos recuperándonos poco a poco, saliendo de esta pandemia, de esta crisis que nos ha tocado vivir. Pero ¿qué ha ocurrido con el lujo? ¿Realmente le ha afectado, como ha ocurrido con otros sectores? ¿Se ha visto beneficiado o simplemente se ha quedado igual en este último año 2020, principios de 2021? Bueno, yo creo que ha afectado a todos los sectores. Otra cosa es la capacidad de recuperación y de reacción que tiene el segmento del lujo, ¿no? Primero de todo, el lujo hemos de pensar que es algo muy heterogéneo porque lo componen diferentes segmentos, es decir, tanto hablamos de moda, de automoción, de tecnología, de inmobiliaria, con lo cual depende de cada segmento, trabajará o funcionará o se recuperará de un modo u otro. Pero sí que es cierto que el lujo, siempre por crisis anteriores que hemos comprobado, tiene una recuperación más rápida, como vimos, por ejemplo, pues después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los felices años 20 y la efervescencia del Art Deco, o en la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Dior y la creación del New Look. Es decir, después de momentos muy difíciles buscamos otra vez ese momento de felicidad, de reconectar otra vez con emociones positivas, y es cierto que se alza el consumo. También se habla mucho del lujo como valor refugio, ya a nivel inversión, por ejemplo. Es un sector que, como bien apuntabas, Sandra, parece que, bueno, que siempre se va a mantener fuerte. Sí, la otra parte que hablamos es casi más una parte más emocional, como tú bien dices ahora. Para la parte más de inversión, es cierto que hay muchísimos segmentos como las joyas, la relojería, el arte, incluso inmuebles, que son como un valor refugio, ¿no? En cuanto a inmobiliaria, sobre todo en zonas prime. Pero es cierto que el cliente con poder adquisitivo, que no ha sufrido los estragos de la crisis en primera línea, ha tenido mayor capacidad de ahorro durante estos años, y por tanto lo que ha hecho es invertirlo en esos productos que obviamente se consideran valores refugio. ¿Cuáles son dentro del lujo? Como bien decías, hay muchos sectores, porque bueno, dentro del lujo hay joyería, hay moda, hay inmobiliaria, hay, en fin, todo lo que se pueda encontrar, pero en su mejor versión, por así decirlo. Dentro del lujo, ¿cuáles son los sectores que mejor se han comportado, a los que mejor les ha venido, entre comillas, esta pandemia, y cuáles los que, bueno, han tenido más dificultades o están teniendo? En el sector beauty, por ejemplo, encontramos una variante, y es que obviamente no ha funcionado el maquillaje, pero sí que ha funcionado muy bien lo que ha sido la cosmética y lo que es el cuidado personal. La tecnología obviamente ha funcionado muy bien, también joyería, relojería, arte, inmobiliaria, como decíamos, en las zonas más prime de las ciudades, sanidad. Bueno, pues estos son algunos de los segmentos que mejor han funcionado. Y quizá los que más han sufrido ha sido hostelería, principalmente porque España también es un país muy dependiente del turismo, del turismo extranjero, obviamente. El transporte ha sufrido bastante, y la moda. También es cierto que con las nuevas liberaciones, ¿no?, de las restricciones tan duras que hemos tenido, y la vuelta otra vez a la vida social, habrá muchos de los sectores que se van a recuperar muy rápidamente. Entre ellos ya se ve una ligera mejora en el sector de la moda, aunque sea muy discreta, pero tiene mucho que ver al final con la vida social que podamos llevar a cabo en los próximos meses. Los expertos también apuntan a otra variable que podría beneficiarnos al sector del lujo, que es esta apuesta por la sostenibilidad de la sociedad en general, y las personas ya no quieren a lo mejor una prenda de estas que cambias de una temporada a otra. Es decir, me compro una camiseta, la uso este verano y el verano que viene me compro dos más. Prefiero comprarme una prenda de más calidad que me dure más tiempo porque es más sostenible. ¿Esto es así? ¿Lo estáis notando? Sí, de hecho se dice que el 60% del consumidor ya tiene en cuenta todos los componentes sostenibles de las firmas de lujo, y estas, la verdad es que desde hace unos años ya empezaron a trabajarlo muy, muy fuertemente. Obviamente ha habido una tendencia al alza, pero muchas de las firmas han decidido dejar de trabajar con pieles o dejar de quemar colecciones que una vez que habían salido al mercado y no se habían vendido, pues se quemaban. Es decir, la industria del lujo es la segunda industria más contaminante del planeta. Se han puesto las pilas desde hace unos años,
Yo creo que una de las empresas que lo ha liderado, por ejemplo, es Stella McCartney, que no solamente es una gran defensora, sino también activista dentro de la firma y que tiene un porcentaje muy alto de las acciones de su propia empresa, aunque pertenezca a una gran compañía, pero lo podemos ver en firmas como Versace, Valentino, bueno, muchísimas firmas. Siempre decimos dentro de este universo del lujo, ¿no?, que el lujo será sostenible o no será. Y hablo desde el punto de vista de esos consumidores que no consumen lujo normalmente. Sí que se está notando, no sé si hay algún estudio al respecto, a lo mejor no tenéis datos tangibles, pero se está notando que haya eso, más personas que decidan emplear pues un dinerito en comprarse la ropa para que les dure más, en lugar de, bueno, pues hacer eso que hacemos muchos en las rebajas: me lleno el armario y ya las rebajas siguientes me lo vuelvo a llenar y tiro todo esto. Sí, de hecho es una tendencia bastante importante. El señor Armani ya hace un tiempo dijo que había una explotación o que había una tendencia del sector de producir colecciones y pasarelas de forma constante y que quizá el cliente final no era el que lo demandaba tanto, por lo cual decidió reducir el número de series que va a producir, y esto lo vemos en todo, de hecho, ¿no? Hay una tendencia que va a ser, pues eso, consumir productos de mayor calidad, excelentes, exclusivos, pero tener menor volumen, ¿no?, por un tema también de producción medioambiental, pero también un tema de conciencia. Lo que queremos es que sean productos o servicios más exclusivos, mejor hechos, con una calidad superior, pero no entrar en esa vorágine que estos últimos años parece que estábamos abocados. Lo vemos tanto en el sector, bueno, lo vemos tanto en productos como en servicios. Por ejemplo, en España se ha abierto un hotel un hotel sostenible que se llama Six Sense, y precisamente lo que busca es esa armonía con la sostenibilidad, que no siempre tiene que ver solo con el medio ambiente, tiene que ver con una serie de buenas praxis que va desde la producción, desde los elementos, desde las materias primas, al tipo de contratación de personal, a la localización, es decir, el tener un consumo también muchísimo más local para evitar comprar en producciones en otros países que no están llevando a cabo, digamos, unas estrategias éticas. Sandra, se habla mucho de Asia, ¿no?, como el gran mercado por antonomasia del lujo, y que la recuperación asiática pues estaría tirando, ¿no?, de este lujo europeo. Pero ¿qué hay de Europa? ¿Qué hay de, bueno, nuestro viejo continente? ¿Se empieza a notar también la recuperación en este sector? Más tímidamente, pero ciertamente ha sido China y inesperadamente Estados Unidos los grandes impulsores del crecimiento del lujo. Se estima que para el año 2022 estemos hablando de cifras de 250.000 a 290.000 millones que significará el segmento del lujo. Es cierto que Europa está saliendo con una timidez mayor que en otros países. Y también es cierto que, bueno, que en el caso de España dependemos muchísimo de países emisores, ya que es un país que vive muchísimo del turismo. Hasta ahora el 80% de las compras venían siendo extranjeras, principalmente del mercado chino, y creo que con la apertura de fronteras y con el relajo que va a haber un poco por las medidas COVID, pues podremos vivir un poco mejor gracias también a este turismo, ¿no?, de China o de otros países, que nos van a ayudar también a fortalecernos. ¿Es Europa realmente el gran productor de marcas de lujo? Italia, bueno, también está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España. Aquí tenemos realmente que sentirnos muy orgullosos en Europa en general, de ser uno de los grandes productores y que también ofrecemos unos servicios de lujo excelentes, pero sí que es cierto que el gran comprador ha habido una tendencia de que sean extranjeros, principalmente del mercado asiático. Y respecto a ese dato que dábamos al principio sobre ese consenso de firmas de inversión que seguía la cotización de los ocho mayores grupos de lujo europeo, decían, ¿no?, que para 2022 se esperaba que, bueno, esas firmas multiplicaran, bueno, pues, aumentaran en un 50% su beneficio con respecto a 2019 para 2022. ¿Cuáles son las previsiones que tenéis vosotros? Ya no digo en inversión, digo en general en los beneficios de las firmas de lujo. Para 2022 realmente veremos un crecimiento mayor que, bueno, que las cifras prepandemia de este nivel, de estas características. ¿Os parece demasiado? Después de las grandes crisis llegan lo que se llama el consumo rebote o el consumo de venganza.
Y eso lo que repercute obviamente es un incremento de las cifras. Lo hemos visto además en este primer trimestre, que ha habido una mejora importante en todas las firmas de lujo. De hecho, el otro día extraíamos una información de que el gran conglomerado de LVMH cotizaba en bolsa superando por primera vez los 300.000 millones, con lo cual esto nos da un indicador, es un índice de cómo va a prosperar el mercado del lujo. De todas formas, todo esto son previsiones, es decir, perdón, se prevé que Europa el crecimiento sea más en formato de U, mientras que en Asia parece ser que es en forma de V. Claro que sí, con esas previsiones. Evidentemente nadie tiene una bola de estas de leer el futuro y pueden pasar muchas cosas de aquí a 2022, pero bueno, tal y como están evolucionando ahora, nos quedamos con esas previsiones. Sandra Andújar, presidenta de Elite Excellence, Federación Española del Lujo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Un saludo.